¿Qué pasaría si los valles marcados por la guerra de Afganistán guardaran los mismos marcadores genéticos encontrados en los bosques eslavos y en las tumbas vikingas? Dicen que la sangre no miente. Y a veces, cuenta una historia para la que nadie estaba preparado. Porque enterrado en el ADN de los afganos modernos, especialmente pastunes y tayikos, se esconde un marcador impactante. Un marcador que también corre por las venas de millones de hombres en toda Europa del Este. Se llama R1A1A M17, un haplogrupo del cromosoma y que pasa de padre a hijo. Sin mezcla. Sin atajos. Sobrevive a guerras, migraciones e imperios. Es el mismo código genético que se encuentra en el 60% de los hombres polacos, el 50% de los ucranianos y casi el 40% de los escandinavos. Y, sin embargo, ese mismo marcador recorre las colinas tribales de Afganistán, apareciendo en más del 50% de los hombres pastunes, según estudios genéticos de Di Cristofaro et al. 2013 y Haber et al. 2012, eso no es coincidencia. No es reciente. Es antiguo. Pero esto no trata de un solo gen. Es un enigma que reescribe las fronteras entre Europa y Asia Central. Nos obliga a preguntar, ¿cómo apareció la misma huella ancestral en lugares separados por miles de kilómetros? Para entenderlo, tenemos que retroceder el tiempo, no décadas ni siglos, sino 5000 años. A un lugar que ya no existe en el mapa, la estepa póntico-caspiana, extendiéndose por lo que hoy es Ucrania, el sur de Rusia y el oeste de Kazajistán. Este fue el cuna de la cultura yamna, una civilización nómada, montada a caballo, que se expandió por el mundo antiguo entre 3300-2600 AC. Y donde quiera que iban, llevaban más que lenguaje. Llevaban su ADN. Y ese ADN, R1A, sigue vivo hoy. Pero aquí está el giro. No se expandió en una sola dirección. Se dividió. En Europa, se convirtió en R1A Z282, el legado genético de los eslavos, bálticos y tribus germánicas. En Asia Central y Meridional, se convirtió en R1A Z93, la variante que define gran parte del linaje masculino en afganos, iraníes y norteños de India. Si vamos más profundo, encontramos R1A Z2125, una subrama única que alcanza su máximo entre los pastunes afganos, tan específica, que marca un viaje separado del de sus primos europeos. Un viaje hacia el sur, no hacia el oeste. No eran invasores. Eran hermanos que eligieron caminos distintos. El mismo padre, dos civilizaciones. Una moldeó los bosques de Europa. La otra forjó imperios desde Persia hasta el Indus. Pero ese linaje compartido, ese hilo invisible a través de continentes, no comenzó con los Yamna. Comenzó mucho antes. Con un pueblo perdido, mucho antes de la civilización. Cazadores. Nómadas. Los antiguos euroasiáticos del norte. Y su ADN aún vive en nosotros. Porque esta línea de sangre compartida no nació en las estepas, vino de un pueblo mucho más antiguo, cuyos pasos se extendieron por continentes y edades de hielo. Mucho antes de ciudades, escrituras o espadas, existían los antiguos euroasiáticos del norte. Antes de reyes. Antes de templos. Antes de que el lenguaje siquiera tuviera nombres. Había cazadores. Había errantes. Había huellas, en la nieve. Porque el camino que llevó de las estepas Yamna hacia Europa y Afganistán no comenzó en la Edad de Bronce. Empezó en la Edad de Hielo. Hace unos 24.000 años, cerca de la orilla helada del lago Baikal en Siberia, fue enterrado un niño. Su tumba pertenecía a la cultura Malta-Buret, un pueblo misterioso que no dejó ruinas, ni ciudades, ni metal. Solo herramientas. Adornos. Y el ADN de un niño. Ese niño, conocido hoy como Ma-1, se convertiría en la clave científica de un fantasma genético, los antiguos euroasiáticos del norte, o ANE. Este no fue un descubrimiento cualquiera.
En 2013, cuando Pavel Flegontov y sus colegas analizaron el genoma MA1, encontraron algo asombroso: su ADN coincidía con poblaciones de Europa, Asia del Sur e incluso América. Sí, los pueblos indígenas de América comparten hasta un 42% de su ascendencia con los antiguos euroasiáticos del norte. Y también los afganos modernos, especialmente pastunes y tayikos. ¿Y aquel haplogrupo antiguo R, el padre de R1A y R1B? Comenzó aquí. Con los ANE. Portado por sobrevivientes del hielo y de la extinción. Transmitido a través de los Yamna. A través de la estepa. Hasta los genes modernos. Esto no fue una invasión rápida. Fue un pulso lento de resistencia humana, derramándose por continentes. Sobre glaciares. A través de desiertos. Cruzando ríos como el Amu Daria y bosques como los Cárpatos. Una cadena de sangre de 20.000 años que conecta Herat con Cracovia, Kandahar con Kiev. Esto no es migración. Es memoria. Memoria genética. Y significa que el pueblo de Afganistán y Europa del Este, e incluso partes de América, todos comparten un ancestro común. Uno que nunca vio una ciudad. Uno que no habló palabras conocidas. Pero sus descendientes hablarían las lenguas de reyes. Porque lo que vino después no fue solo genética. Fue sonido. Estructura. El pensamiento mismo. Y, sin embargo, cuando estos descendientes de los ANE comenzaron a hablar, hablaron con una sola voz, un idioma que aún moldea las lenguas de miles de millones. Imagina un solo idioma que se convirtió en la raíz del inglés, persa, sánscrito, e incluso de los números con los que contamos. ¿Qué clase de poder debe tener un idioma para expandirse por continentes? ¿A lo largo de miles de años? ¿A través de linajes, imperios, religiones? Y, sin embargo, nunca dejar atrás una sola palabra escrita. Nació hacia el 4000 a.C., en las llanuras azotadas por el viento de la estepa póntico-caspiana, la misma cuna antigua que una vez crió a los Yamna, cuyo ADN fluye hoy por las venas tanto de europeos como de afganos. Pero esta vez, no fue un genoma el que viajó. Fue un sonido. Fue estructura. Fue sintaxis. Fue el protoindoeuropeo, la lengua madre perdida de la mitad del mundo. No dejó alfabeto, ni pergaminos. Pero dejó susurros. Ecos que sobrevivieron dentro de palabras como pit en sánscrito, pater en latín, pidar en darí, y fader en inglés. Todas de la misma raíz. Habladas por pastores que no sabían leer ni escribir, pero que moldearían el ADN lingüístico de miles de millones. No eran solo tribus. Eran los ancestros lingüísticos de reyes. De sacerdotes. De poetas. Cuando los portadores de R1A se movieron desde la estepa hacia Asia Central, Irán y Afganistán, no solo llevaron sus cromosomas, llevaron este idioma. Este plano de habla. Una rama se convirtió en iránica. Otra en indoidania. Otras más en eslava, celta, germánica. Y sí, pastún, darí, sánscrito, inglés, incluso ruso, todos aún vibran con el mismo código antiguo. En 1786, el filólogo británico Sir William Jones se paró en una corte de Calcuta y dijo lo impensable, que estas lenguas debían provenir de la misma fuente. Entonces, sonaba a fantasía. Hoy, la secuenciación genómica prueba que tenía razón. El lenguaje y el ADN viajaron juntos. Tribu por tribu. Siglo tras siglo. Y a veces, incluso la gramática guarda pistas. Tomemos el pastún. Su orden invertido de numerales, 1 y 20, no es casual. Refleja al alemán, e incluso al inglés antiguo. No por accidente, sino por herencia compartida. Una sola voz. Dividida en 1000 dialectos. Y aquí está el giro: el idioma del Afganistán moderno conserva más rasgos intactos del protoindoeuropeo que incluso muchas lenguas europeas. No solo llegó allí,
sobrevivió allí. La pregunta ahora no es solo cómo se propagó este idioma, sino si lenguaje y genes viajaron juntos, dónde exactamente se dividieron, y quién guardó la verdad más antigua por más tiempo. Una tierra, dos legados. Al borde del Indus, las tribus indoeuropeas tomaron una decisión que moldeó a la mitad del mundo. Esa división ocurrió aquí. No en algún texto olvidado. No en un mapa moderno. Sino en un corredor montañoso, donde las nubes rozan la piedra. Donde los vientos aúllan sobre glaciares y ruinas de imperios. En la columna dentada del Indus se tomó una decisión que resonaría a través del lenguaje, los linajes y los sistemas de creencias durante milenios. Hacia el 2000 a.C., oleadas de tribus indoeuropeas barrieron Asia Central, descendientes de los Yamna, portadores de R1A Z93. Pero al llegar a las cordilleras imponentes del actual Afganistán, su camino se bifurcó. Un grupo siguió avanzando hacia el este. Al subcontinente indio. Se convirtieron en los indoarios, llevando las semillas de la cultura védica, las raíces tempranas del sánscrito, y capas de R1A Z93 hacia lo que se transformaría en la cuenca del Ganges. Los otros se quedaron. Acamparon en la región que los griegos antiguos llamarían Ariana. Una tierra de templos de fuego y altiplanos. Estos fueron los ancestros de los pueblos iránicos, los primeros hablantes del avéstico, la protolengua del zoroastrismo. Pero esto no fue solo un cambio lingüístico. Fue un entretejido lento de genética, mitología y cultura. ¿La zona de convergencia? Un poderoso complejo arqueológico conocido como MAC, el complejo arqueológico de Bactria Margiana, que abarcaba partes del actual Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Allí, entre 2300 y 1700 AC, se observa algo increíble. Estilos de entierro indoeuropeos, mezclados con arquitectura nativa de Asia Central. Cerámica de la estepa importada, junto a figurillas locales de diosas. No eran conquistadores violentos. Eran adaptadores. Mezcladores. Evidencia de una integración gradual, no de una invasión rápida. Y la genética lo prueba. Los pastunes, tayikos y otros pueblos iránicos orientales modernos todavía portan R1A Z93, y más específicamente, Z2125, un linaje distinto del R1A indio, pero claramente enraizado en el mismo código paterno. Un camino se adentró en la tradición védica hindú. El otro en el ritual y la resistencia iraní. Pero quizá, no fue una guerra lo que los dividió. Quizá fue algo más silencioso. ¿Y si la verdadera historia nunca fue invasión, sino integración lenta y silenciosa? ¿Y si una de las teorías más influyentes del siglo XIX estaba completamente equivocada? Durante casi 150 años, los libros escolares nos hablaron de la invasión aria. Una teoría amplia nacida en la Europa colonial, de guerreros de piel clara cabalgando desde Asia Central hacia el 1500 a.C., conquistando el Valle del Indo, imponiendo sus dioses, sus carros, su lengua. Pero ¿y si eso nunca ocurrió? ¿Y si esta historia, contada en 1000 libros de texto y creída por millones, no solo fuera falsa, sino deliberadamente engañosa? Nunca fue ciencia. Fue ideología. Acuñada a mediados de 1800, en el apogeo del colonialismo británico, la teoría de la invasión aria no trataba de verdad, trataba de justificar dominio. Si los indios fueron conquistados una vez, decía la lógica, entonces la colonización no es más que la historia repitiéndose. Pero hoy, la arqueogenética moderna cuenta otro relato. Una historia mucho más antigua y compleja. Porque los marcadores genéticos, el haplogrupo R1A Z93, no aparecen de golpe en el norte de India. Surgen gradualmente, desde alrededor del 2200 AC, a través de pulsos lentos de migración, no de guerra. No hay evidencia genética de reemplazo poblacional. Ninguna ruptura brusca. Ninguna alteración masiva del acervo genético local.
En cambio, vemos lo que los científicos llaman mestizaje, una mezcla gradual. Ascendencia compartida. Fusión cultural durante siglos, no espadas. Y la evidencia arqueológica lo respalda. En Sinauli, en el oeste de Uttar Pradesh, un sitio funerario datado hacia el 2000 a.C. reveló algo sorprendente: carros, tumbas de élite, artefactos de cobre decorados. Todo anterior a la supuesta llegada aria. Lo que significa que la sociedad india no fue pasiva. No esperaba ser civilizada. Ya era compleja, jerárquica y tecnológicamente sofisticada. El idioma indoeuropeo no llegó con invasión, llegó con interacción. Con matrimonios mixtos. Con un movimiento que respetaba el terreno, no las líneas de tiempo. Afganistán, también, muestra el mismo patrón. R1A no conquistó, se fusionó. Permaneció. Entonces, ¿por qué sobrevivió el mito? ¿Por qué tantos aún hablan de invasión, cuando los genes susurran una verdad distinta? Si los invasores nunca vinieron, ¿por qué este patrimonio compartido sigue siendo invisible hoy? Quizá el patrimonio no esté perdido, quizá simplemente nos entrenaron para dejar de buscar, en el único lugar donde nunca desapareció. Porque si sigues el rastro de R1A, de los carros, de mitos medio enterrados y lenguas madre, si lo sigues con honestidad, conduce a una tierra que hemos sido enseñados a ver como un campo de batalla, no como una cuna. Afganistán. No la imagen devastada por la guerra, no el cementerio de imperios, no los titulares silenciosos. Sino una verdad más profunda. Un país más antiguo que los mapas, más antiguo que las escrituras. Un país donde el pasado nunca se fue, solo fue sobrescrito. Entre el 2000 a.C. y el 1000 después de Cristo, Afganistán no fue una zona marginal. Fue el epicentro. Los pulmones de un continente que respiraba entre Oriente y Occidente. Los indoiranios lo atravesaron. Los griegos construyeron ciudades dentro de él. La ruta de la seda tejió hilos a través de él. Y los imperios, desde los aqueménidas hasta los Kusán, surgieron de sus valles. En el 330 a.C., cuando Alejandro Magno marchó hacia esta región, no solo luchó. Fundó reinos, bastiones bactrianos, donde monedas griegas llevaban imágenes de dioses indios. Pero incluso antes de Alejandro, algo sagrado vivía aquí. El fuego de Zaratustra, ardiendo en templos de montaña. La memoria de Airian en Baeja, la mítica patria aria de la Vesta, posiblemente escondida en estas mismas montañas. Y, sin embargo, en la memoria moderna, silencio. Afganistán es muestreado menos en estudios genéticos que casi cualquier otra región de su importancia. No porque carezca de profundidad, sino porque sus luchas modernas eclipsaron su luz antigua. Pero la evidencia aún late. En muestras dispersas, lo vemos: R1A, Z93, Z2125, J2A, L1, Q1B, marcadores de migración, fusión, persistencia. Mezclados en patrones que ningún imperio borró. Afganistán no heredó la civilización, ayudó a construirla. Pero su historia fue enterrada bajo la geopolítica, el sesgo colonial y el ruido de la guerra. Y, sin embargo, enterrada no significa desaparecida. Las piedras aún hablan. Y en lo profundo de esas piedras, existe un linaje que se negó a desvanecerse. Pero los genes recuerdan, aun cuando la historia olvida. Y un linaje se niega a ser borrado. Todos hablan de los padres. Pero ¿qué pasa con las madres que cruzaron continentes? Si seguimos la línea paterna, descubrimos guerras, conquistas, migraciones. Pero los verdaderos susurros de nuestro pasado, a menudo vienen de las madres. Entra en escena el mtDNA, la herencia silenciosa, transmitida de madre a hijo, intacta ante conquistas, inmutable ante fronteras. En Afganistán, este legado maternal guarda un secreto. Más del 55 al 70% de las mujeres portan haplogrupos de raíz europea, U7, HV, J, H, las mismas líneas encontradas en el Mediterráneo, Anatolia,
Europa. U7 por sí sola se extiende por continentes, remontándose a la expansión de los agricultores neolíticos entre el 9000 y el 7000 a.C. Imagina una caravana de madres, saliendo de valles fértiles hacia estepas áridas, cruzando el Zagros, escalando el Indus, cargando a sus hijos y su ADN. Sembrando una huella genética que viaja tanto hacia el oeste como hacia el este. No eran solo pasajeras. Eran anclas, ingredientes estabilizadores en la fusión de nómadas y culturas sedentarias. Su ADN precedió a las tribus. Sobrevivió a las invasiones. Echó raíces en aldeas desde Herat hasta Hama, de Balca a Belgrado. Y sí, algunos de sus descendientes aún están en los Balcanes hoy. Los haplogrupos maternos afganos aparecen entre linajes albaneses y griegos, revelando una migración no contada en mapas, sino escrita en las líneas de sangre de las mujeres. Esto no es una nota al pie académica. Son las corrientes olvidadas que moldearon Eurasia, mujeres que viajaron siglos antes de que marcharan ejércitos, que construyeron puentes no con armas ni imperios, sino con biología. ¿Por qué, entonces, están borradas estas madres? Ausentes en los libros de historia. Silenciadas en placas de museos. Olvidadas en los linajes. Y sin embargo, cada hijo que dieron a luz lleva su eco. Y aún así, estas madres faltan en cada aula, en cada mapa, en cada libro de historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ambos lados de tu ascendencia son ignorados, tanto por Oriente como por Occidente? Así, sus historias quedaron fuera. Por los libros de texto. Por los museos. Por los mismos gráficos de ADN destinados a decirnos quiénes somos. Pero ¿qué pasa si su ausencia no es casual? Afganistán, este corazón indomable, nunca encajó en categorías ordenadas. No del todo hacia central. No del todo hacia meridional. No realmente Oriente Medio. Y debido a esa frontera, impuesta en mapas, millones de vidas han sido malinterpretadas. Mapas genómicos globales como el Mil Genomes Project y el Siemens Genome Diversity Project etiquetan mal a los afganos o los omiten por completo, ya sea muestreándolos demasiado poco o colocándolos en grupos arbitrarios. Vemos a tayikos y pastunes, genéticamente flotando entre europeos orientales e iraníes. Sin embargo, en pruebas de ADN, a menudo se los clasifica como surasiáticos, un paraguas que oculta más de lo que revela. La diáspora afgana en Berlín, Toronto, Dubái, sorprendida por los resultados de aplicaciones de ascendencia, recibe etiquetas que cambian de escandinavo a medio oriental a norteindio en una sola pantalla. Estos fragmentos de identidad son confusos, emocionales. Porque una etiqueta no debería cambiar cada vez que lo hace el algoritmo. Su historia genética no es una sola identidad. Es un tapiz. Una mezcla de nómadas de la estepa, agricultores neolíticos, mercaderes de la ruta de la seda y líneas maternas antiguas que se extienden hasta los Balcanes, la meseta iraní y aún más atrás. El ADN no miente. Sabe por dónde caminaste. Sabe por dónde pasaron tus madres y tus padres. Recuerda cuando los mapas olvidan. Pero sin datos precisos, su historia no se cuenta. Y sin esa historia, ¿cómo pueden encontrarse a sí mismos? ¿Y si la próxima generación reescribe esa etiqueta y redescubre quiénes son en realidad? La genética no solo explica quiénes somos, reconecta lo que la historia intentó borrar. Pausa en eso. Porque en el ADN de cada afgano late una crónica borrada por el tiempo. Una historia no escrita en libros, sino en células. Esto es lo que muestra la ciencia. Escaneos genómicos completos, como los publicados en Nature y Science, revelan que las poblaciones afganas portan un entramado complejo de ascendencia de Eurasia Occidental, Asia Meridional e incluso Asia Oriental. Estos no son porcentajes abstractos, son viajeros del tiempo en miniatura. En gráficos de componentes principales, mapas visuales donde el ADN se agrupa por similitud, los afganos se ubican entre europeos orientales e indoiráneos. No es casual. Esto es geografía genética.
Afganistán no es un rincón genético olvidado. Es un cruce de caminos. Un archivo vivo del movimiento humano, desde la herencia de los antiguos euroasiáticos del norte, pasando por las expansiones Yamna, hasta las venas mismas de la ruta de la seda. Cada marcador de ADN, R1A, celebrado en las leyendas de la estepa, J2, ligado a agricultores neolíticos, G2C, portador de susurros de la edad de bronce, U7. Difundido con los primeros pastores, se entrelaza en un tapiz mayor, no en una identidad aislada. En los genomas de la juventud afgana actual, hay algo inquietante. Puedes rastrear el pulso de las lenguas protoindoeuropeas filtrándose en Europa, las pinceladas de verso persa floreciendo en el corazón de Jorasán. El grano de los antiguos agricultores rompiendo arcillas endurecidas con sus herramientas. Déjame hacerlo más claro. Esto no es nostalgia ni orgullo. Es ADN. Es prueba de que el corazón de la historia humana, antes de fronteras, antes de estados-nación, sigue latiendo en ellos. Y ese hecho, debería cambiar cómo nos vemos y cómo el mundo ve a Afganistán. Pero ¿podemos alguna vez reclamar esta identidad compartida, en un mundo obsesionado con muros y etiquetas? En una tierra desgarrada por conflictos, el pasado sobrevive en silencio en células y palabras. No importa cuántas batallas hayan rugido sobre sus montañas. No importa cuántos imperios lo hayan reclamado o abandonado. El verdadero Afganistán persiste, no en mapas, sino en su gente. En su ADN. En las palabras que hablan. Aquí está la verdad impactante, pese a siglos de conquistas, desde los ejércitos de Alejandro en el 330 a.C., hasta la invasión de Gengis Khan en el siglo XIII. Pasando por fronteras coloniales redibujadas y conflictos modernos, la esencia genética central de pastunes y tayikos permanece. Todavía portan R1A en niveles sorprendentes, más del 50% en pastunes, alrededor del 30% en tayikos, señal de una ascendencia indoeuropea profundamente enraizada, preservada a través de la agitación. Los estudios muestran que los principales grupos étnicos de Afganistán comparten una población ancestral común que se remonta al Neolítico, solo diferenciada después en la Edad de Bronce, cuando las civilizaciones se formaron aquí. Pero la resiliencia no termina con los genes. Sus lenguas, darí, pastún, aún resuenan con los ritmos de las antiguas lenguas indoeuropeas, susurros de raíces compartidas. Escondido en cada pidar o pitar hay un fragmento de un léxico milenario. Incluso hoy, en los campos abarrotados de refugiados afganos, estas líneas silenciosas viajan con ellos, susurrando en noches de invierno en Europa, Australia, Norteamérica, puentes humanos entre pasado y futuro. Porque Afganistán ya no es solo un campo de batalla. Es un campo de memoria, donde historias más antiguas que las naciones ondulan a través de cuerpos y alientos. La guerra termina. Las fronteras cambian. Los regímenes caen. Pero el ADN y el lenguaje perduran. No pueden ser borrados. Y a medida que la ciencia revela lo que estaba oculto, ¿qué otras verdades olvidadas podrían aún yacer en el genoma? ¿Qué conecta a un niño en Oslo con un pastor en Kandahar? La sangre. No líneas en un mapa, sino hilos invisibles cosidos a través de los siglos, uniendo a ti, a mí, a extraños y parientes. ¿Qué une a un niño que juega bajo cielos de pino blanco en Oslo, con un pastor que teje historias bajo estrellas de Kandahar? Es un susurro tan profundo, que antecede imperios y matemáticas, está en nuestro ADN. Esta conexión oculta no es una coincidencia, es fundacional. Habla de ancestros distantes unidos por un mismo cromosoma y ancestral. Vive en haplogrupos maternos, U7, H, J, que cruzaron glaciares, desiertos y mares, verificados por estudios genómicos meticulosos y muestras datadas por radiocarbono. Está en palabras, pater, pidar, pit, ecos que conectan el latín, el darí, el sánscrito. Letras que sobrevivieron milenios, reapareciendo en nanas, poemas, oraciones. Esto no trata de etnicidad ni banderas. Se trata de movimiento.
Identidad no como etiqueta, sino como un viaje a través del tiempo, llevado en células, relatos, ritmos compartidos. Afganistán no es un caso aislado. Es un cruce. Cada afgano porta un archivo vivo de agricultores neolíticos, colonos griegos, comerciantes de la ruta de la seda y antiguos nómadas de la estepa. Y ese mismo archivo, en ecos tenues de linaje, encuentra un espejo en partes de Europa, una pista de comienzos compartidos. El pastor y el niño respiran fragmentos de la misma canción ancestral. Esto no es el final del descubrimiento, es una puerta que se abre. En nuestro próximo capítulo, seguimos este mismo rastro de ADN más profundo, hacia el subcontinente indio y el surgimiento de las civilizaciones que ayudó a moldear.